mes de junio lo vamos a dedicar a la temática de economía circular y huella de carbono en el sector empresarial. Para los que no me conozcan, soy Marta Cobos, soy la directora comercial del Grupo Ingertec y ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier cosa que vayáis a necesitar. Yo voy a hacer una pequeña presentación muy breve para que nos conozcáis, que sé que muchos de vosotros nos conocéis, pero bueno, nosotros somos una consultora que prestamos servicios de asesoramiento a diferentes empresas y organismos públicos en el área de normativa ISO, regulación y bueno, pues todo lo que es la parte de requerimiento legal o requerimiento por parte de terceros, sobre todo en el mundo de la normalización. Nosotros, bueno, pues nos enfocamos en diferentes áreas, estamos divididos en 5 o 6 sectores, que sería, bueno, pues la consultoría tradicional de las normas ISO, normas de ciberseguridad como ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, TISAX, etcétera. La parte de compliance, donde gestionamos, pues, entre otras cosas, la parte de protección de datos, canal de denuncias, la ISO 37001, la 19601, bueno, pues todo el área de compliance penal y legal. Tenemos un área específica de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, que es la protagonista en el día de hoy de este webinar, donde vemos proyectos, bueno, pues de economía circular, huella de carbono, residuos cero, planes de circularidad, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, pues un área de formación que complementa a nuestros servicios de consultoría. Aquí, bueno, pues en esta gráfica podéis ver en detalle un poquito algunos de nuestros principales servicios, ¿vale? Así que, bueno, pues también el área de igualdad, que me lo he saltado anteriormente, donde también, bueno, pues hacemos todo lo que es la parte de plan de igualdad, protocolo de acoso, distintivo de igualdad, diversidad e inclusión, etcétera, etcétera. Bien, como ventajas competitivas de nuestra organización, bueno, pues deciros que nuestros clientes están pues bastante satisfechos con el servicio que prestamos, nuestros clientes repiten y bueno, pues lo más importante es que también nos recomiendan. Somos una consultora con más de 20 años de experiencia en el mercado. Tenemos un total de más de 4.000 clientes a los cuales hemos atendido en toda esta trayectoria. Tenemos, bueno, pues una tasa de éxito muy alta, donde todas nuestras empresas logran sus objetivos de certificación a la primera. Sobre todo, bueno, pues nos caracteriza nuestra rapidez, eficiencia y bueno, pues ayudar a conseguir siempre vuestros objetivos en plazo. Y bueno, pues prestamos servicios en todo el territorio español, en toda España. Y también, bueno, pues tenemos sedes en América y proyectos en Europa. Sobre el webinar, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, que vamos a tratar sobre estos aspectos tan en boga y tan necesarios para las empresas hoy día, como son los conceptos de la economía circular y, bueno, pues el concepto de huella de carbono, que, bueno, pues invade no solamente nuestra empresa, sino nuestra vida diaria. Para ello vamos a contar con mi compañera Laura Herrería, que ella es consultora especialista en el área de sostenibilidad. Ella gestiona el departamento de sostenibilidad en Ingertec y bueno, pues nos va a comentar sobre estos conceptos y cómo los podemos aplicar dentro de la organización. Al final del webinar vamos a tener una parte de dudas y preguntas donde vamos a responder de forma ordenada a todas las consultas que nos hagáis. Para ello las debéis de escribir en el chat del webinar y bueno, pues al final eso las ordenaremos para contestarlas, ¿de acuerdo? Recordaros que esta masterclass, este webinar será grabado y que va a ser distribuido mañana entre los asistentes, ¿vale? Si no la recibís podéis revisar vuestro spam, pero no debe de haber problema para que lo recibáis en vuestra bandeja de entrada o no los podéis solicitar. ¿Vale? Y bueno, pues todos tenéis los micrófonos silenciados y si tenéis alguna cosa, pues nos escribís, ¿vale? A lo largo del webinar. Y bueno, pues a partir de mañana, por eso la grabación y el contenido lo tendréis en el canal de YouTube, donde podéis también, bueno, pues ver otros webinars que hemos impartido a lo largo de este tiempo y, bueno, pues también en el correo electrónico. Aquí tenéis el link a nuestras principales redes, como son LinkedIn, YouTube e Instagram. Y bueno, pues nos podéis seguir ahí. También os animo pues a que entréis en nuestra página web y os suscribáis a
nuestro boletín para recibir, bueno, pues noticias de actualidad, información sobre subvenciones, información importante, bueno, pues sobre nuevas normativas y, bueno, pues también nuestro boletín mensual y todos los webinars que vamos lanzando mes a mes, ¿vale? No se anunció ningún webinar para el próximo mes de julio. Vamos a tomar un descanso de contenido en julio y en agosto por vacaciones. Y bueno, pues volveremos en septiembre con nuevos contenidos de interés para vosotros. Así que nada, sin más, esta breve presentación, dejo paso a Laura para que dé inicio al webinar. Hola, buenos días a todos. Decirme si se ve la presentación, por favor. Sí, sí se ve. En grande, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues gracias, Marta, por tu presentación y buenos días a todos. Y como os ha comentado Marta, pues hoy nos vamos a centrar en el concepto de economía circular y huella de carbono en el sector empresarial, ya que son unos términos que en la actualidad están en pleno auge. A ver, un segundito. Aquí. Pues si seguimos en esta, digamos, en esta consecuencia, ¿no? Pues para el 2050 se alcanzará 9,6 millones, no, 9.600 millones de personas, es decir, necesitaríamos 3 planetas para sostener la producción y el consumo actual. Por ello, en estos momentos estamos escuchando habitualmente en todos los medios las palabras sostenibilidad, economía circular, huella de carbono y nos vamos a centrar hoy en algunas de ellas. Desde la revolución industrial hasta nuestros días hemos utilizado un sistema económico que es la economía lineal, ¿no? Que se trata de extraer los recursos naturales con la creación de esos recursos naturales, proceden materias primas, vamos a fabricar cualquier producto, ese producto pasa al usuario y posteriormente, una vez que deja de funcionar, se tira. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de cambiar esta mentalidad, ¿no? Y volver, digamos, a realizar una economía circular. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues los recursos naturales no son renovables, entonces cada vez son más escasos, ¿no? Y más producimos, más demanda de materias primas tenemos. Luego hay materias primas y recursos que no tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, entonces dependemos de otros países para conseguirlos. Y si llegamos a inculcar esta economía circular, no solamente reduciríamos este consumo de recursos naturales, sino también habría una reducción de la contaminación y del consumo de energía. Por ello, vamos a definir lo que es la economía circular. La economía circular lo que trata es de esa metodología de las 5 Rs o 7 Rs que hemos tanto escuchado hablar, ¿no? Lo que se trata es de reutilizar el máximo, reparar las cosas que sean reparables, hacer un diseño para renovar y poder utilizar estos residuos que se pueden volver a introducir en nuestra cadena de producción, ¿vale? Reciclar el máximo con el fin de llegar a eliminar los mínimos residuos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principios de la economía circular? Pues, como os he comentado, preservar y mejorar el capital natural. Pues oye, si utilizamos menos recursos naturales, no vamos a desgastar, ¿no? A consumir tanto estos recursos, vamos a utilizar estos residuos para meterlos en la cadena de valor, ¿vale? Optimizar el rendimiento de recursos, pues ¿cómo se consigue esta optimización? Pues diseñando productos con estos residuos que llegamos a generar y diseñar para eliminar los residuos. Entonces, que lleguemos a
cerrar el ciclo eliminando el mínimo de residuos que generemos. Lo bueno que tiene esta economía circular es que es aplicable para cualquier tipo, tamaño y actividad que se pueda controlar, ¿no? De una organización, ¿no? Y además se puede realizar no solamente para lo que es la gestión de una organización o empresa, sino también puede ser la economía circular de un proyecto o de nuevos servicios o incluso de un producto. Estas palabras que tanto se utilizan en las normas ISO, pues la economía circular las lleva durante todo su procedimiento, ¿vale? Con las etapas de mejora continua. Pues ese abastecimiento que he comentado hasta ahora, abastecimiento sostenible, ¿vale? El ecodiseño es muy importante, realizar un diseño adecuado de nuestros productos, la simbiosis industrial, la economía de funcionalidad, un consumo responsable, no porque me deje de funcionar vamos a tirarlo, pues vamos a intentar reparar ese producto o por lo menos utilizar algunas de esas piezas que igual se pueden utilizar para otro producto o para ese mismo. Conseguir una mayor duración de uso, ¿no? Y con ello pues alargaremos la vida útil de los productos y se vuelve con una gestión eficaz de los materiales. Aquí tenemos varios modelos de negocio, ¿no? Que están enfocados en la economía circular. Por ejemplo, el primer ejemplo es el modelo de suministros circulares, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de maximizar la eficiencia y la reutilización de recursos. Luego tenemos otro modelo que es el modelo de recuperación de recursos. Entonces, con un producto que realmente son valiosos, ¿vale? Pues los realizamos otro tipo de producto reutilizando las materias primas. El modelo de prolongación de vida útil de un producto es lo que se trata es de maximizar la duración y la utilidad de los productos, ¿vale? Para que evitar ese lo uso y lo tiro. Un modelo de uso compartido de plataformas, pues todos hemos oído hablar de BlaBlaCar, ¿no? Pues en vez de ir solo en el coche, pues oye, lo publico y puedo compartir este recurso y así además saco un beneficio, ¿vale? Y el modelo de producto como servicio. Entonces es ofrecer productos como una solución completa en lugar de venderlos. Entonces, estos son algunos ejemplos de modelos de negocio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a implantar la economía circular en nuestra organización o empresa? Bueno, hay que decir que por el momento, ¿vale? No hay, todos conocéis las normas ISO, ¿vale? No hay una norma ISO todavía publicada de economía circular. Este es la futura norma ISO, la ISO WD 50010, que va a ser la norma específica de ISO para la gestión de residuos y economía circular. ¿Vale? Entonces, en ella ha trabajado un equipo técnico que creemos que yo creo que de aquí a finales de año ya será publicada, ¿vale? Entonces, nos va a establecer, ¿no? Todos los puntos para realizar este sistema de gestión de residuos con el fin de llegar a esta economía, a este cambio de mentalidad de economía circular. De momento, la única norma que es concreta de economía circular es esta norma BS 8001 del 2017, ¿vale? Es una guía para las organizaciones que quieran implantar este modelo de economía circular. Entonces,
se realizan pequeños objetivos, ¿no? Para llegar a grandes metas, ¿vale? Con pequeñas iniciativas para que poco a poco completemos este círculo, ¿no? Esta economía circular, empezando, por ejemplo, por la gestión de residuos o por la huella de carbono o por un uso eficiente de energía. Luego, también un punto importante dentro de la economía circular tenemos el residuo cero. Cualquier, digamos, norma o cualquier memoria que realicemos en gestión de residuos, no solamente de residuo cero, es compatible con la economía circular, ¿no? Entonces, en este caso, el residuo cero es una herramienta que ayuda a las empresas a reducir este consumo lineal de recursos, ¿vale? Y meterlos en esta cadena de producción y aprovechar al máximo la vida útil de los productos. ¿Cómo se va a conseguir? Pues haciendo una máxima reducción de los residuos que se generen, posteriormente con la reutilización, la reparación, la renovación, ¿no? Posteriormente el reciclaje, hacer un correcto reciclaje de los productos para llegar a eliminar lo menos posible residuos. Luego, otro punto que hemos hablado es de la eficiencia energética. Dentro de la eficiencia energética también se puede trabajar en muchos ámbitos. Se puede realizar una memoria de eficiencia energética o se puede hacer una certificación que muchos conoceréis, la ISO 50001. Entonces, ¿de qué se trata la eficiencia energética? Pues de una gestión de la energía, reduciendo el consumo y las emisiones y así generando una eficiencia energética. No solamente nos va a dar beneficios medioambientales y de competitividad con otras empresas, sino beneficios económicos, porque vamos a tener un menor gasto y hoy en día, como está el precio de la electricidad, ¿verdad? Pues también nos da unos grandes beneficios económicos. Otra forma de implantar la economía circular es mediante la ISO 14040 de análisis de ciclo de vida o cualquier otra normativa de análisis de ciclo de vida. Es verdad que esta normativa se utiliza más para productos, ¿no? Para la gestión de un producto en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se va analizando un estudio de qué tipos de materias primas necesita, ¿vale? Se hace un diseño de ese producto para conseguir que no reducir el uso de materias primas, invirtiendo en el proceso residuos que se puedan utilizar. Luego realizar lo que es un alargamiento de esa vida útil del producto y una vez que se haya utilizado y digamos, utilizado también todos los residuos que se pueden aprovechar de ese producto, volverlo a meter en la cadena de valor. Y aquellos que no se pueden utilizar, pues proceder a su eliminación. Y bueno, pues otro punto importante que no solamente creo que a nivel cotidiano estamos escuchando mucho, ¿no? La huella de carbono, ya sea en los anuncios de la televisión, en carteleras de los bancos, ¿no? Huella de carbono. ¿Y qué es esto de la huella de carbono? La huella de carbono es una medida de los gases de efecto invernadero, los GEI, emitidos de forma directa o indirecta. Ya puede ser de una organización, de un evento o de un producto. Entonces, esta certificación de la huella de carbono nos ayuda a la organización a saber estas emisiones que se producen y realizar medidas con el fin de gestionar y ir tomando acciones para reducir todas estas emisiones. Entonces, tenemos dos tipos de huella de carbono, digamos, por resumir un poco, ¿no? Tenemos la huella de carbono de una organización
y la huella de carbono de un producto. Entonces, la huella de carbono de una organización va a medir todos los gases de efecto invernadero que provoca una empresa de manera directa o indirecta. Cuando los estándares que se pueden utilizar, en este caso sería la ISO 14064-1, el GHG Protocol o el PAS 2060. Y luego, sin embargo, si queremos hacer, por ejemplo, la huella de carbono de un producto, abarca al ciclo de vida de todo el producto. Es decir, es una semejanza con el análisis de ciclo de vida de la 14040. Se utiliza también para ello, pero en ello, en este caso, nos centramos en los gases de efecto invernadero que emite la producción de este producto. Como estándares podemos destacar la 14067 o el PAS 2050. Nos vamos a centrar en este caso en lo que es los tipos de cálculo de huella de carbono en una empresa. Tenemos que decir que tenemos el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITER, ¿vale? Que para lo que son las huellas de carbono le utilizamos la palabra MITECO, ¿vale? Que lo que hace es ayudar y fomentar a las pymes, es decir, a aquellas empresas menores de 250 empleados, a calcular su huella de carbono. Para ello, solamente tienen que realizar el cálculo del alcance 1 y 2 y unos documentos que pide asociados, además de un plan de reducción con estas medidas y estos objetivos que nos vamos a proponer para reducir lo que es la huella de carbono. En el alcance 1, ¿qué medidas vamos a tener en cuenta? Pues en el alcance 1 son aquellas que directamente provoca la empresa, es decir, el consumo de combustibles fósiles, ya sea de calefacción o de algún generador que tenemos en la empresa, ya sea gasolina, gasóleo, propano, gas natural, ¿vale? El consumo de combustibles de los vehículos, tan solo de los vehículos propios de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces los vamos a distinguir entre diésel, híbrido, gasolina, etcétera. Y también se incluye dentro de este alcance 1 todas las fugas que se producen de estos aparatos de climatización y o refrigeración que podemos tener en nuestra empresa. Para ello lo que se necesita son los partes de mantenimiento que vamos realizando de manera secuencial a lo largo de un año y así se comprueba si ha habido fugas de estos gases. ¿De acuerdo? Y en el alcance 2 solamente se tiene en cuenta lo que es el consumo de electricidad de lo que es la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, todas las facturas de lo que es de un año y entonces mediante esas facturas tenemos el consumo de kilovatios hora y se hace lo que es una ponderación con el factor de emisión de la electricidad según la comercializadora eléctrica y se convierte en CO2 equivalente. Una cosa que no he dicho, ¿de acuerdo? Es que para llevar este registro, ¿de acuerdo? Además de que sean pymes, lo pueden hacer grandes empresas, pero luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de sellos nos puede ofrecer MITECO? Tenemos el primer sello, que es digamos, el más sencillo, que es simplemente el sello de cálculo, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado explicando. Entonces, simplemente calculo mi huella de carbono, damos todos los documentos asociados al ministerio y el ministerio se comporta como un organismo verificador, ¿de acuerdo? Luego, el segundo sello que tenemos es el sello de cálculo y compenso. La compensación, ¿con qué se realiza? Invirtiendo una suma de dinero en proyectos de absorción de CO2. Entonces, hay un listado en el ministerio en los cuales podemos seleccionar aquel que nos guste, ya sea por comunidad autónoma o por provincia o por cantidad, ¿no? Y entonces lo que se nos hace es que yo compenso en un proyecto, por ejemplo, 2 toneladas de CO2. Lo que hacemos es reducir a este cálculo las 2 toneladas que he compensado. Posteriormente tenemos el sello de cálculo
y reduzco. Para ello necesitamos realizar el cálculo de la huella de carbono durante 4 años consecutivos. ¿De acuerdo? Una vez que hemos realizado ese cálculo, tenemos que comprobar si realmente se ha producido esta reducción. Y entonces tendríamos el sello de calculo y reduzco. Y por último tenemos el sello más completo del MITECO, que sería el sello de calculo, compenso y reduzco. Para ello también necesitaríamos 4 años consecutivos, ¿de acuerdo? Tendríamos que invertir en un proyecto de compensación y ver si realmente reducimos y tenemos el sello completo de calculo, reduzco y compenso. Para lo que es el cálculo de la huella de carbono, siempre lo tenemos que hacer mínimo de un año atrás. Tiene que ser un año cerrado, ya sea de enero del 2022 a diciembre del 2022, pero podemos hacer así para atrás hasta el 2007, que es cuando empezó la calculadora del Ministerio a funcionar, ¿vale? Ahora aquí pasamos a lo que es las grandes empresas. Las grandes empresas lo que necesitan es una verificación externa. Ya el ministerio no se hace responsable, digamos, de la verificación, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es implantar una ISO 14001, digo, una ISO 60004-1, perdón, que es la norma de gases de efecto invernadero. En este caso, normalmente cuando recomendamos implantar esta ISO 14064, pues cuando tenemos un sistema de 9001, de 14001, porque como son normas ISO que tienen todos los puntos de la norma, podemos fácilmente implantar esta 14064, ¿vale? Se utiliza mucho porque es un estándar internacional, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es realizar el cálculo de la huella de carbono, pero en este caso se tienen en cuenta 6 categorías. Como he dicho, en el MITECO tenemos 2 alcances, pues aquí la ISO 14064 habla de 6 categorías. La primera es de emisiones directas, la segunda es de emisiones indirectas por consumo eléctrico, la tercera es de emisiones indirectas por transportes, ¿vale? Es decir, transportes que no afecten, que no sean directos de la organización, sino por los transportes de nuestros proveedores, de nuestros clientes, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por la organización, ¿de acuerdo? Y el punto, la categoría 5 y 6, que afecta a muchas menos organizaciones, que son las emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización y emisiones indirectas de otras fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, con ello realizamos el cálculo de estas 6 categorías, tenemos nuestras toneladas y realizamos un informe de emisiones de GEI. En ese informe vamos a explicar la metodología usada, nuestro año base, todos los puntos importantes que nos pide la 14064 y posteriormente vamos a realizar una verificación por un tercero, ¿no? un organismo ENAC que pueda certificar, verificar en este caso los datos de nuestra huella de carbono. ¿Vale? Y junto con este informe también tendremos que desarrollar un plan de reducción de emisiones para proponernos, ¿no? estas medidas y estas acciones y estos objetivos de reducción de las emisiones de CO2. Y aquí tenemos el GHG Protocol, que es otra herramienta utilizada. La verdad que es muy utilizada a nivel internacional porque el GHG Protocol funciona también con alcance 1, 2 y en este caso el 3, pero deja a la organización el poder, ¿no?, de seleccionar si quieren realizar este alcance 3. Entonces, como el alcance 3 realmente vamos a decir que es el más complicado de tener en cuenta, lo que hace la mayoría de empresas es realizar únicamente el alcance 1 y 2, que son los obligatorios, que son igual que el alcance 1 y 2 del MITECO, y para las grandes empresas pues es una manera de introducirse al cálculo de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Y luego tenemos
poco a poco y creo que está a la orden del día y cada vez más obligaciones nos van a estar añadidas para esta huella de carbono. Pues ahora a nivel nacional cualquier licitación pública le dan puntos por tener este cálculo de la huella de carbono. Y hay algunas comunidades autónomas que van un poco adelantadas a estos ODS, ¿no? que están a la vuelta de la esquina, los ODS 2030, entonces quieren ir un poco por delante y ya están empezando a obligar a ciertas empresas a realizar este cálculo de la huella de carbono. En este caso tenemos, por ejemplo, las Islas Baleares, que es pionera, porque para las empresas de más de 49 trabajadores o que facturen más de 10 millones de euros al año y que operen totalmente o parcialmente en las Islas Baleares, están obligadas a calcular la huella de carbono, ¿vale? Tiene su propia herramienta, pero permiten también lo que es utilizar la calculadora del MITECO, que es a nivel nacional. También en Andalucía, con la ley del 8 del 2018, pues a las empresas que consumen más de 1 megavatio hora también están obligadas a realizar este cálculo de carbono. Navarra, que sacó la ley foral del 4 del 2022 de cambio climático y transición energética, también tiene un plazo de 2 años para decir a aquellas empresas que va a obligar a calcular su huella de carbono. Todavía está en proceso, pero dentro de muy poquito sacarán este listado. En Valencia, con la ley del 6 del 2022, pues todas las grandes y medianas empresas que hagan actividad en la Comunidad Valenciana deberán calcular anualmente la huella de carbono y con asociado, ¿no?, el plan de reducción que nos piden en todas ellas. Y luego otras comunidades que todavía no la han puesto como una obligación, pero que están trabajando en ello ya con sus propias calculadoras, es La Rioja, Asturias, Cataluña y País Vasco. Hay que recalcar que Cataluña además tiene unos factores de emisión que ayudan a realizar no solamente el alcance 1 y 2, sino también el alcance 3, al igual que el País Vasco con el IOBE, que tiene muchos factores de emisión para hacer esa conversión en CO2 equivalente. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues los hemos estado comentando durante toda la presentación, ¿no? Pues una mayor eficiencia en el uso de recursos, ¿no? Reducción de costos, desarrollo de nuevos mercados, competitividad contra nuestros competidores, avanzarnos a las futuras normativas que van a salir en nada. Creemos que para el 2025 ya saldrán muchas normativas de obligaciones de economía circular, huella de carbono y todos los conceptos que hemos estado hablando, y alargar esa vida útil de los productos para poder reutilizar los componentes. Y sin más, pues creo que yo ya he terminado por mi parte, pero no sé si hay alguna pregunta, Marta. Si ha quedado alguna Vuelvo duda. por aquí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Así que bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Así que bueno, pues os animo a ir preguntando. Ya tenemos aquí la primera, de acuerdo, que nos hace Verónica y va en referencia pues a la parte de los organismos de verificación, ¿no? O sea, ¿quiénes son los organismos de certificación que pueden verificar la huella de carbono? ¿Cuándo es obligatoria esta parte de la verificación? ¿Vale? ¿Cuándo sería necesario? ¿Y quiénes son las entidades que están autorizadas para realizar esa verificación? Así que, bueno. Vale. Los organismos de certificación, en este caso, es una verificación.
no, a diferencia de otras ISOs que nos dan un certificado, en este caso lo que hacen es verificar que los datos que hemos utilizado en la huella de carbono son los correctos, ¿de acuerdo? Pues que las facturas tienen todos los datos, por ejemplo, de las facturas de electricidad, que todos los kilovatios que hemos tenido se correspondan, o el consumo de combustible, etcétera, ¿vale? Están obligados a pasar esta verificación a aquellas empresas de más de 250 empleados que quieran verificarse por huella de carbono. También hay pequeñas empresas que además del registro se quieren verificar. No hay ningún problema, pero esto es cosecha propia, ¿vale? Teniendo al Miteco que hace la verificación de manera gratuita y te da este certificado de huella de carbono con el sello asociado, yo siempre que sean pymes recomiendo hacer el registro por el Miteco, ¿vale? ¿Y qué organismos? Pues hay muchísimos, pues no quiero hacer publicidad, pero un poco de todo, ¿no? Tenemos OCA, EQA, AENOR, Bureau Veritas, hay multitud de empresas certificadoras que ya hacen esa verificación de huella de carbono a las empresas, ¿vale? Aquí voy a hacer una precisión, ¿vale? O bueno, por la parte muchas veces que me toca, cuando me llega algún cliente que necesita, normalmente cuando llegáis pidiendo huella de carbono o venís hablando de huella de carbono, pues como habéis visto, hay muchísimas posibilidades dentro del concepto de huella, ¿vale? Entonces, si va asociado, por ejemplo, a eso es muy importante. Primero, si sois una empresa de más de 250 trabajadores, ¿vale? Y queréis hacer como hemos dicho, obtener el sello, el calculo, el reduzco o el compenso del Miteco, va a ser necesaria la verificación, ¿vale? En este caso sí que tenéis que elegir siempre una entidad de certificación o una verificadora que esté acreditada por ENAC, ¿vale? O que sea un verificador ambiental EMAS, ¿vale? Eso es lo que viene identificado en el Miteco. O sea, no podéis elegir a una certificadora que no esté acreditada por ENAC o no sea un verificador EMAS, porque si no esa verificación o ese esfuerzo que vayáis a gastar lo haríais en vano. Luego también tenéis que tener en cuenta muchas veces que vienen una serie de requerimientos o requisitos en las propias licitaciones, donde aparece, pues a lo mejor te dan 5 puntos por el cálculo, 10 por el reduzco, 15 por el compenso, o te dan 5 por el cálculo, pero te dan un 10 si te necesitas la verificación, o te exige la verificación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre habrá que leer la letra pequeña y la verdad que como hay tanta pues diversidad, pues bueno, pues a veces es lo que dice Laura, ¿no? O sea, si es una pequeña empresa y ya, bueno, pues por suerte la administración pública, el Miteco, pues nos ofrece esa herramienta pues gratuita de verificación, pues podemos trabajar con ella. En el momento que superamos los 250 trabajadores o que alguien nos solicite la verificación, ¿de acuerdo? Pues tendremos que recurrir a la ISO. También os digo que esto no es como una ISO como la 14.000, por ejemplo, pues que te emite un certificado por 3 años, que te sirve, ¿no? Estamos hablando de eso, de una verificación. Entonces, en vuestro certificado siempre va a aparecer que se verifican los datos de un año en concreto. Entonces, es algo que habría que hacer pues todos los años, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, nos pregunta que cuánto, mira, me contesta la siguiente, que cuánto dura la certificación, pues he dicho, o sea, no es certificación, es verificación, ¿no, Laura? Sí. Y eso, o sea, que al final se verifica la información por un año, por un año en concreto, ¿de acuerdo? Exacto. Vale, a ver, Laura, nos pregunta Sí. Pablo que la presentación de la documentación ante el ministerio, que si quién lo presenta, si lo presenta la empresa, si lo presenta la consultora, que si le puedes explicar un poquito más ese proceso de Vale. subir la documentación en la web del ministerio, qué es lo que hay que subir, quién lo tiene que subir, un poco ese proceso. Ok, pues en este caso yo me encargo de las huellas de carbono de Ingertec, entonces yo me pongo en contacto con el cliente y le solicito toda esa documentación que es necesaria.
Trabajo con los datos, ya sean las facturas de electricidad, de combustible, del combustible de los vehículos de la empresa, de los partes de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Y entonces realizo lo que es el cálculo para saber las toneladas. Una vez me reúno con el cliente para realizar este plan de reducción, normalmente, si es el primer año, pues vamos a tomar unos objetivos, ¿no?, alcanzables para que poco a poco nos vayamos animando y sigamos realizando este cálculo de la huella de carbono. Aquí hay que decir que de momento el MITECO, si no alcanzamos estos objetivos, no hay ninguna penalización. Entonces, lo que se trata es de involucrar al cálculo de la huella de carbono a las pymes, ¿de acuerdo? Yo preparo también, en este caso, toda la documentación que va asociada para el registro de la huella de carbono y yo me encargo también, en este caso, de enviársela al ministerio, ¿de acuerdo? Para ello también hay un documento que se llama capacitación legal, es decir, que el responsable de la organización me da el permiso para poder elaborar y ponerme en contacto en representación de la empresa. Hay que decir que una vez que mi trabajo está terminado, perdón, que es cuando yo envío el correo al ministerio, ahí ya sabemos, suele tardar un poquito. Últimamente están tardando bastante. Suelen tardar entre mínimo un mes y han llegado a algunos hasta 6 meses. Entonces, para aquellos que estén interesados, yo les recomiendo que se vayan poniendo las pilas para poder empezar cuanto antes. Porque además con estas vacaciones que nos afectan a todos, ¿no?, en julio y en agosto, pues también en el ministerio también se nota que se producen estas vacaciones, vaya. Y una cosa muy importante que mucha gente dice, no, es que lo necesito para una licitación. Una vez que yo entrego la documentación al ministerio, entre 24 y 72 horas recibo un correo que siempre mando al cliente que dice hemos recibido la documentación necesaria para el registro de huella de carbono. En algunos casos y en algunas licitaciones sí que lo dan como bueno este correo, porque claro, luego ya no está ni en las manos de la organización ni en las manos de Ingertec el tiempo que van a tardar en darnos respuesta el ministerio, ¿vale? Vale, pero bueno, eso al final siempre nosotros no podemos nunca en ningún momento asegurar si eso es No, suficiente o no es suficiente, porque no, eso al final es interpretación del funcionario que esté validando o valorando esa licitación. Así que al final, pues lo más seguro sí, es ir con nuestro, sí, nuestro exacto. certificado, ¿vale? O sea que estas son las cosas que siempre le decimos a los clientes, que empezáis a darle vuelta, oye, me tengo que hacer, o me piden, o escucho, tal, no sé qué, y cuando nos dice, oye, que tengo que presentar esto en 2 semanas, porque al final una licitación pues sale a las 2 semanas y tal, y, jolín, pues nada, nosotros ponemos el sobreaviso porque corremos mucho, pero luego hay cosas, y ya hemos dicho, somos muy eficientes, muy rápidos, podemos Sí, hacer todo muy, muy rápido, nuestro pero al trabajo va a final, estar hecho, pero dependemos claro, de la resolución. Es como si pero, fuese un organismo verificador externo. Entonces, ahí es el tiempo que ellos, ya. pues es verdad que hay veces que en un mes las tenemos, pero que en otras ocasiones pues han llevado más tiempo y hay que avisarlo. Claro. Y luego es verdad, por ejemplo, pues sí que al final eso es el ministerio, como dice Laura, pues hay más demanda, pues supongo que bueno, pues no habrá todos los recursos para atender esa demanda, pues se van alargando los procesos. Muchas veces a lo mejor pues sería interesante a lo mejor recurrir a una verificación, o sea, pagar al final una entidad de certificación, que a ellos sí ya le podemos controlar un poco más los plazos, ¿vale? Claro. Aunque también pues no va muy holgados de tiempo, pero bueno, pues podemos controlar un poquito más los plazos de emisión de un certificado de Exacto. verificación. Ujú. Cuando dejamos eso en la web del ministerio, eso no se sabe cuándo, a ver, no se sabe, pero bueno, cuando nos van a responder. Bueno, Exacto. venga, tenemos aquí a Tania, que nos pregunta que si se pueden presentar en Miteco los cálculos de 4 años a la vez, con un plan de reducción para obtener el sello. Tania, Sí, a lo Tania te gordo, ha hecho mi a lo misma grande, pregunta, vaya.
te hace Vale, las preguntas que yo me he hecho siempre, así que, pero bueno, te va a vale. contestar Laura Vale, rápidamente. sí, por supuesto. Yo si quiero, digo, mira, voy a hacer la huella de carbono desde que mi empresa empezó en el 2012. Pues si tengo todos los datos necesarios, por supuesto. Ahora sí, habría que ir por cada año, enviarlo, ¿vale? Para tener el sello de ese año. Entonces ya tenemos un registro del año correspondiente. Y luego los 4 sucesivos, hemos conseguido los 4, tienen que ser sucesivos, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hacer la reducción. Hacemos los 4 años sucesivos. Primero entregamos la documentación, como digo, para el cálculo. Recibimos la conformidad de ese cálculo y ahora vemos si se reduce y ahí mandamos para el sello reduzco. Es decir, que se necesitan 2 pasos. Primero, tener todos los cálculos hechos y luego hacer otra entrega de documentación con la reducción, si es que existe. Para ello hay que comprobarlo, ¿vale? Vale, ok. Bueno, vamos a responder a Sergio, que nos pregunta que si el cálculo de huella de carbono es un cálculo internacional basado en GHG o en cada país se rige de ciertos parámetros, decretos, factores nacionales. ¿Vale? O Vale. sea, si es diferente hacer la huella de carbono en España, en Portugal o en Italia. Bueno, vamos a centrarnos en GHG o si, bueno, el cálculo de huella de carbono podemos basar o sea, Mm. en distintos, no sé, Laura, si quieres leerlo bien Sí, y y puedes luego ha responder. quedado una pregunta por ahí arriba de Tania, que he visto de algo de residuos que luego la comento, Ah, ¿vale? vale, 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 Vale. perfecto, no, no hay Entonces, a ver, Sergio, mira, eh, el ministerio ha creado su propia calculadora con sus ingenieros o las personas adecuadas, ¿de acuerdo? Y eh, él hace un estudio de los factores de emisión a nivel nacional. Es decir, que, por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque llama mucho la atención, ¿vale? Dentro de la calculadora de Baleares, cuando realizamos el cálculo de la huella de carbono a nivel nacional, da una cantidad de toneladas y cuando realizamos el cálculo a nivel balear salen muchas más, ¿vale? Son más restrictivos, es decir, ¿vale? Entonces, la metodología que usan la tienen descrita en la página web, ¿vale? Pero en este caso, si queremos decir a quién se asemeja más, por supuesto, al GHG Protocol, ¿vale? Que fue, digamos, el primer estándar que salió de huella de carbono en el que hablaba de alcances, ¿de acuerdo? Y el GHG Protocol, lo bueno que tiene para las grandes empresas es que no están obligadas a hacer ese alcance 3 que tantos quebraderos de cabeza lleva, ¿vale? Con el alcance 1 y 2 nos podemos verificar de un GHG Protocol. No sé si te he contestado la pregunta, algo de los factores, vale. Los factores de emisión, cuando, digamos, empezó a introducirse la huella de carbono, pues era bastante difícil encontrar factores de emisión de lo que es el alcance 3. Hoy por hoy, a nivel nacional, tenemos, como he comentado, los factores de emisión de Cataluña, digamos, con la Consejería de Cambio Climático de Cataluña, también el IOBE del País Vasco, pues ellos han hecho estudios para sacar unos factores de emisión de este alcance 3, ¿de acuerdo? Pues que se asemejan más a lo que es a nivel nacional, ¿no? Porque luego tenemos internacionalmente, el más conocido es DEFRA, ¿vale? Que es público y es del Reino Unido y la verdad que es muy utilizado. Pero cada país tiene sus factores de emisión porque no funcionamos tampoco de la misma manera. No puede tener un factor de emisión, el mismo factor de emisión aquí en el sur de España, que tenemos sol y bastantes horas de sol al día, ¿no? Que por ejemplo en Finlandia, que casi no hay horas de sol, ¿vale? Si no te he contestado a tu pregunta, Sergio, pues me comentas, ¿vale? Vale, respondemos a Tania y luego pasamos a Vale, saludar y a responder a Esther. vale. Dice que en el caso de la Entonces, gestión del residuo de una empresa, si quisiéramos saber la huella de carbono de los residuos que generamos, ¿cómo se haría? ¿Se calcularía de cada uno como si fuera producto según la huella de carbono de la actividad del gestor de residuos o es inviable?
A ver, desde el punto, es inviable, ¿vale? Una cosa, tenemos que separar muy bien gestión de residuos de huella de carbono. Sí se puede tener la huella de carbono, que ahí están incluidos los residuos que generamos de un producto o de una organización, pero todavía no hay un sistema, digamos, o un estándar que determine la huella de carbono de esos residuos, ¿de acuerdo? Lo único que podemos calcular es la huella de carbono que produce el transporte, por ejemplo, de residuos o cosas semejantes. Creo que hay que separar si queremos trabajar con huella de carbono, nos tenemos que centrar si queremos la huella de carbono de un producto o de una organización, primer punto, y luego la gestión de residuos, que también se puede realizar por un producto concreto o por todos los productos que generamos. Yo lo separaría, pero eso también es algo personal. Bien. Y bueno, pues nada, Esther. Hola Esther, ¿qué tal? Un saludo a Esther, que nos da las gracias por la presentación. Y bueno, nos dice, tiene una duda que creo que es interesante. Dice que si el tema del cálculo de los consumos, de los objetivos, de los indicadores, o sea, todo lo que hacemos de cálculos para la ISO 14001, para un sistema de gestión ambiental, Mm. que si eso sería adecuarlo a las unidades correspondientes para preparar la documentación necesaria, el plan de reducción y, bueno, pues registrarlo en la web del ministerio. Se habría que hacer mucho más. Y con una 14001, ¿qué es lo que tendríamos que hacer de más Pues mira, para el registro del ministerio? como os he comentado, es muy fácil implantar, integrar, digamos, la 14064 en cualquier ISO, ¿vale? En este caso, desde mi punto de vista, la mejor es la 14001 porque ya tenemos mucha documentación, ¿no?, asociada al medio ambiente y que nos va a ayudar a recopilar para lo que es la huella de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos para hacer un breve resumen, si tenemos implantada una ISO 14001 o 9001, ¿vale? Tan solo con 2 procedimientos, ¿vale? Y un informe de GEI con la calculadora asociada, ya podríamos pasarnos a la verificación de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ellos es la categorización de las emisiones, ¿no?, que vamos a describir qué emisiones tenemos en nuestra empresa, un poco catalogarlas, y la otra, los criterios que hemos seleccionado para realizar este cálculo. En el informe se introduce toda la información, metodología de cálculo, toda la información de la calculadora, digamos que es como el manual de uso de la calculadora con todos sus datos y solemos añadir, se puede incluir dentro del informe o hacer un pequeño registro asociado, el plan de reducción. Podemos utilizar muchos de los indicadores de objetivos dentro de la 14001 también compatibles con el GEI, ¿vale? Entonces, es desde mi punto de vista, una de las mejores normas para integrar una 14064. Y una cosa que no quiero que se olviden es que cuando integramos la 14064, ahí tenemos que tener en cuenta todas las categorías, ¿de acuerdo? Podemos realizar exclusiones, pero las exclusiones tienen que tener, digamos, no se puede, decimos, nada, como es difícil conseguir los datos de los proveedores, pues excluyo los proveedores. No, tiene que haber una exclusión con digamos, procedimentada para que realmente sea consecuente esa exclusión, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya no hay ninguna pregunta más. Ha estado muy interesante. También estamos ya un poquito contra el tiempo. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación y bueno, pues transmitirte la enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias también, bueno, pues a nuestro departamento de marketing con toda la difusión y todo el trabajo que esta vez ha sido un poquito duro, así que bueno, pues muchas felicidades. Y nada, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra asistencia.
mañana tendréis el vídeo y la presentación en vuestro correo. Visitad por favor nuestro canal de YouTube, donde vais a poder encontrar también otra información de interés. Seguirnos en LinkedIn, ¿vale? Para conocer un poquito más de todo lo que hacemos. Y bueno, pues vamos a despedir estos webinars durante un par de meses, que paséis unas felices vacaciones si no nos volvemos a ver o a hablar. Y nada, pues también si necesitáis que os apoyemos y os asesoremos en algún tipo de estos servicios, bueno, pues nos podéis bien contestar al correo que recibiréis mañana, o bien, bueno, pues nuestros correos son muy sencillitos, marta@ingertech.com y laura@ingertech.com, así que bueno, pues para lo que necesitéis, aquí estamos. Y bueno, pues esto es una necesidad, es una demanda, y contra antes estemos preparados, pues muchísimo mejor. Bueno, pues nada, que tengáis un buen día y gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Adiós.